Todavía me cuesta creer que esto haya pasado. Si alguien me hubiera contado esta historia, habría pensado que era el guión de una telenovela. Pero era mi vida. Ricardo Valdez, el respetado cardiólogo y padre de mi prometido, Esteban, despertó algo en mí que nadie antes había tocado. Todo empezó con la noticia: Esteban se iba a Barcelona por 6 meses por un intercambio estudiantil. «Quédate con mi padre, Manuela. Él te cuidará», me dijo, sin saber la tormenta que desataría. Don Ricardo, o simplemente Ricardo para mí ahora, era un hombre maduro, apuesto y con esa inconfundible elegancia de la alta sociedad de Mérida, Yucatán. Inicialmente, nuestra relación fue normal, marcada por el respeto. Yo lo veía como el padre de mi novio, él me trataba con afecto. Sin embargo, el vacío que dejó Esteban se hizo palpable. Ricardo, siempre atento, comenzó a llenar ese espacio. Sus preguntas eran simples: ¿cenamos juntos? ¿Necesitas algo? Pero sus gestos cargaban un significado sutilmente diferente. Empecé a notar los detalles: la forma en que se ajustaba sus gafas de sol de diseñador al leer un puro cubano, el tono profundo de su voz y su postura, siempre impecable. No era solo maduro, era magnético. Una noche, en la terraza, sentí frío. Yo llevaba un vestido de flamenca estilo maxi, de encaje rojo intenso, y sandalias negras de tacón fino que se ataban a mis tobillos. Ricardo, sin pensarlo, me cubrió con su saco de lino color crema. El breve y firme contacto de sus manos en mis antebrazos me quitó el aliento. Me reí, nerviosa, pero su mirada me dijo que la inocencia había terminado. Nuestras conversaciones se hicieron íntimas. Él compartía el dolor de la pérdida de su esposa, yo, la creciente soledad por la distancia con Esteban. Había una complicidad palpable. Los días se convirtieron en cenas con cava en restaurantes elegantes y paseos por el Paseo de Montejo. Esteban nos animaba, ignorando la electricidad que crecía entre nosotros. El punto de no retorno llegó después de una de esas noches. Ricardo notó mi agotamiento y, como médico, me ordenó ir a su clínica para un chequeo. En su consulta, él, con su bata profesional, se acercó a tomar mi presión. Su tacto, al colocar el brazalete, se demoró. Cuando me pidió acostarme para tomarme el pulso, un escalofrío me recorrió de la cabeza a los pies. El contacto de sus dedos en mi muñeca fue breve, pero intenso. ¿Estás nerviosa?, preguntó con esa media sonrisa de hombre que sabe lo que provoca. Empezamos a reír, un intento fallido de aliviar la tensión. Me habló de un espectáculo de flamenco al que quería llevarme. En ese momento, la razón se rindió. Yo estaba perdida en la intensidad de sus ojos. Mis dedos se enredaron en sus canas. Era una locura, 20 años de diferencia y él, el padre de mi prometido. Esto es una locura, susurró, pero se acercó. En esa consulta, con el aire acondicionado funcionando, cruzamos la línea. Dejé que abriera la botella de cava en mis labios, un brindis al deseo prohibido. El sonido del teléfono de la recepción nos trajo de vuelta, pero él canceló todo. Nos quedamos allí 2 horas inolvidables. Salimos transformados, sabiendo que habíamos llegado a un punto sin retorno. Esa noche no dormí. Los mensajes de amor de Esteban me llenaron de culpa, pero la imagen de Ricardo y el sabor de ese cava permanecieron. Los días siguientes al incidente en la consulta médica fueron una niebla. Desperté sintiéndome como si me hubiera arrollado un huracán. La única frase que resonaba en mi cabeza era: ¿qué fue eso? Me vestí con un conjunto cómodo pero sensual, un pantalón de seda color vainilla holgado y una blusa de tirantes a juego con un escote profundo que se sentía deliciosamente resbaladizo sobre mi piel. Era un regalo de Esteban, lo que solo aumentaba mi culpa. Bajé a la cocina, donde Ricardo, como siempre, preparaba el desayuno. El aroma a café recién molido y chilaquiles llenaba la casa. Él se giró, nuestras miradas se encontraron, y una corriente eléctrica me recorrió. Ambos sabíamos. Buenos días, dormilona, dijo, y la nota en su voz no era la del tío Ricardo habitual. Era el tono de un hombre que me había visto de una manera completamente diferente.
Me sirvió el café. Nuestros dedos se rozaron por una fracción de segundo. Sentí el calor esparcirse por mi mano y bajé la vista, intentando ocultar mi rubor. Los días siguientes se llenaron de una tensión no expresada. Empezamos a buscar la soledad más a menudo. Paseos en el parque donde nos encontrábamos, por la noche, o veladas junto a la piscina del patio trasero cuando, casualmente, estábamos solos. Cada vez que me vestía para una de estas coincidencias, elegía con esmero. Mi favorito para estas veladas era un vestido midi de punto ajustado, color azul cobalto, que abrazaba mis curvas y terminaba justo por debajo de las rodillas. Lo combinaba con unas botas altas de tacón de aguja, de cuero negro impecable, que me daban una sensación de poder y una figura más esbelta. Cuando él me veía, captaba su mirada larga y evaluadora. A veces, simplemente miraba sin decir nada. Sus ojos hablaban volúmenes. Una tarde, mientras Esteban estaba en videollamada, Ricardo se sentó a mi lado en el sofá. Esteban reía, contándonos sus aventuras en Polonia, no era Barcelona. Sentí como la atmósfera se calentaba. La mano de Ricardo, accidentalmente, se deslizó sobre la mía, apenas rozándola. Me sobresalté, pero él la retiró de inmediato. Esteban no notó nada, pero mi mundo interior se había puesto patas arriba. Ese gesto inocente, ese toque fugaz, fue más íntimo que cualquier beso. Empecé a notar cosas extrañas en mí misma, me sorprendía a mí misma buscándolo con la mirada cuando él creía que yo no miraba. Su aroma, una mezcla de loción cara y algo indudablemente masculino, se volvió embriagador. A veces, cuando estábamos a solas, él me tocaba, por accidente, pasaba una mano por mi pelo mientras yo me inclinaba para recoger algo, o tocaba mi espalda baja al pasar uno junto al otro. Cada vez, mi corazón se aceleraba, y mi piel se erizaba. Un día, viajamos a San Miguel de Allende, supuestamente para comprar decoración para el salón. Paseamos por las calles empedradas, y me sentí una mujer completamente diferente. Llevaba un vestido tubo azul marino que acentuaba mis curvas y unos elegantes zapatos de tacón. Ricardo se comportó de forma impecable, pero sentía su presencia junto a mí como un aura invisible. En una de las boutiques de lencería fina, me probé un conjunto de encaje negro. Era delgado, casi ingrávido. Cuando salí del probador para mirarme en el espejo grande, él ya estaba allí, mirando estantes cercanos. Su mirada se deslizó sobre mí en el reflejo, y sentí que mi cara se encendía. Él no dijo nada, solo asintió ligeramente. Compré esa lencería. Sabía que no era para Esteban. Esa noche, al regresar a casa, cenamos solos. Afuera había oscurecido, y solo la luz suave de una lámpara de pie iluminaba la sala. Ricardo sacó una botella de vino tinto español, que guardaba para ocasiones especiales. Por un día maravilloso, dijo, chocando su copa conmigo. Su mirada se detuvo en la mía, y sentí un calor que se extendía por mi cuerpo. Después de cenar, nos sentamos en el sofá a ver una vieja película mexicana que él amaba. Apoyé mi cabeza en su hombro, y él me abrazó al instante. Su mano acariciaba mi espalda con una ternura inesperada, y sentí como mi cuerpo se relajaba. Me sentía segura, protegida y deseada. Tras finalizar la película, nos quedamos en silencio, solo nuestra respiración rompía la calma. Levanté la cabeza y nuestros ojos se encontraron. Los suyos estaban llenos de ternura y de algo más, algo muy profundo. Él se inclinó lentamente, y cerré los ojos en anticipación. Sus labios tocaron los míos suavemente. No fue un beso apasionado, sino un ligero roce, lleno de sentimiento. Respondí, y el beso se hizo un poco más profundo. Sentí su aliento cálido, el aroma del vino y su propio olor, ahora tan familiar. Mis manos, instintivamente, se dirigieron a sus sienes, donde las canas eran más prominentes, y se hundieron en su cabello. Él me atrapó, y supe que este juego había ido demasiado lejos, o quizás, recién comenzaba. Entonces, el timbre sonó. Fuerte, insistente. Mi mundo se vino abajo. El timbre sonó. Fuerte, insistente, como si alguien intentara tirar la puerta.
Nuestros labios se acababan de separar, y Ricardo me sostenía de la mano cuando el sonido rasgó el silencio. Mi corazón golpeaba mi pecho como un pájaro atrapado. ¿Quién podrá ser a esta hora?, susurré, intentando soltarme, pero él me sujetó firmemente. Sus ojos, llenos de ternura hace un momento, ahora estaban tensos, casi asustados. Ahora voy, dijo con voz baja y temblorosa, soltándome. Salté del sofá, alisando la falda arrugada de mi vestido azul cobalto y me arreglé el cabello nerviosamente. ¡Qué estúpido! Estábamos sentados en la penumbra, copas de vino tinto a medio terminar, en un ambiente íntimo. Quienquiera que fuera, seguramente sospecharía algo. Ricardo caminó lentamente hacia la puerta, y cada uno de sus pasos parecía una eternidad. Me quedé de pie, apoyada contra la pared, tratando de recuperar el aliento. Voces apagadas llegaron desde el pasillo. Luego, una risa familiar. Mi corazón se hundió. Esa risa. ¿Sería posible? La puerta se abrió de par en par, y allí estaba Esteban, con una maleta, una amplia sonrisa y un ramo de mis girasoles favoritos. ¡Sorpresa!, exclamó, tirando la maleta y abrazando a Ricardo con fuerza. Intercambiaron un fuerte abrazo masculino, y sentí un escalofrío de sudor frío recorrer mi espalda. Esteban. Pero se suponía que no llegaría hasta la próxima semana. Se giró hacia mí. Sus ojos brillaban. Mi amor, te extrañé tanto. Corrió hacia mí, me levantó en el aire y me dio vueltas. Su abrazo, que una vez me pareció tan familiar y deseado, ahora se sentía extraño, casi opresivo. Me sentí como si llevara una máscara. La máscara de la novia amorosa, inmensamente feliz de ver a su prometido. Esteban me bajó al suelo y me entregó el ramo. Inhalé el aroma de los girasoles, esforzándome por calmarme. Papá, ¿por qué estás tan pálido? ¿Estás bien?, preguntó Esteban, notando la tensión en el rostro de Ricardo. Ricardo carraspeó. Sí, hijo, todo está bien. Solo estoy un poco cansado. Y sabes que no me gustan las sorpresas. Intentó sonreír, pero fue forzado. Sentí la mirada de Esteban recorrer a ambos con atención. No dijo nada, pero había una ligera pregunta en sus ojos. Nos sentamos, y Esteban comenzó a hablar emocionado sobre sus aventuras, la increíble arquitectura de Cracovia, las anécdotas divertidas en el hostel, y cuánto extrañaba la casa y a nosotros. Yo me senté, sonriendo y asintiendo, interponiendo comentarios de vez en cuando, pero mi mente estaba en blanco. Cada palabra suya, cada mirada llena de amor y confianza, me atravesaba. Me sentía la peor mentirosa del mundo. Ricardo estaba inusualmente callado. Bebía el vino lentamente, lanzándome miradas rápidas y llenas de remordimiento cuando Esteban se distraía. No podía descifrar lo que sentía, decepción, miedo, o el mismo desengaño que yo. Necesito llamar a Andrés. Él me trajo, dijo Esteban. Luego me daré una ducha y te cuento más. Se levantó, me besó en la coronilla y se fue. Tan pronto como la puerta se cerró tras él, Ricardo se levantó y se acercó a mí. Puso sus manos sobre mis hombros, y sentí su calor a través de la fina tela de mi vestido. Lo siento. No sabía que estaría aquí tan pronto, susurró. Su voz estaba llena de desesperación. Lo miré. ¿Qué vamos a hacer?, pregunté, mi voz temblando. Tenemos que ser cuidadosos, muy cuidadosos, respondió. Su mirada se deslizó por mis labios, luego a mis ojos. Sentí como sus dedos me apretaban ligeramente los hombros. Ese toque breve, casi imperceptible, dijo más que 1000 palabras. Era una señal. Estábamos juntos en esto. Los siguientes días se convirtieron en una auténtica prueba. Esteban estaba lleno de energía y planes. Quería recuperar el tiempo perdido, pasar cada minuto conmigo. Paseábamos por la ciudad, íbamos al cine, nos reuníamos con amigos. Yo interpreté el papel de la novia feliz y devota. Usaba mis vestidos más hermosos, ligeros y fluidos,
pero ahora se sentían como un caparazón que ocultaba mi secreto. Mis tacones de aguja, que antes me daban confianza, ahora se sentían clavándose en mi piel, recordándome cada paso en falso. Ricardo se comportaba impecablemente. Era el padre, el amigo, pero sentía su presencia constantemente. Nuestras miradas se cruzaban en la mesa, cuando Esteban se volteaba. Sus manos se rozaban, accidentalmente, con las mías al pasarnos los platos. Se demoraba en la puerta cuando yo salía de la habitación, lanzándome una mirada rápida y hambrienta. Era un juego insoportable, y me sentía desgarrada. Un día, Esteban organizó un viaje para los tres al famoso sitio arqueológico de Chichén Itzá. Quería que pasáramos tiempo juntos, como una verdadera familia. Para este viaje, elegí un conjunto casual pero con un toque sensual, un mono de mezclilla ligero que dejaba al descubierto mis hombros y zapatillas deportivas blancas cómodas, pero de marca. Me sentía a la vez tierna y vulnerable bajo el sol de Yucatán. Caminamos por las ruinas. Esteban tomaba fotos, reía, y Ricardo caminaba junto a mí, un poco detrás. De vez en cuando, se inclinaba hacia mí como si preguntara algo, y su aliento rozaba mi cuello. Sentí escalofríos. Sentía su cercanía, su aroma, y era una tortura. En una zona más apartada, cerca de un antiguo templo, Esteban nos pidió que posáramos juntos para una foto. Me abrazó por la cintura, y sentí como Ricardo, de pie a mi lado, se tensaba ligeramente. Sus ojos se encontraron con los míos, y había tanto dolor, tanto arrepentimiento en ellos, que casi lloró. Esa noche, al regresar, Esteban se durmió casi de inmediato, agotado por el viaje y las impresiones. Yo no podía conciliar el sueño. Fui a la cocina a beber agua y encontré a Ricardo allí. Estaba sentado en la oscuridad, mirando por la ventana. ¿No puedes dormir?, pregunté en un susurro. Él se dio la vuelta. No, y parece que tú tampoco. Su voz era ronca. Se levantó y se acercó a mí. Estábamos muy cerca, y sentía el calor de su cuerpo. Extendió una mano y tocó mi mejilla. Sus dedos estaban calientes. No sé qué hacer, susurró. Apoyé mi rostro en su mano. Yo tampoco, pero sé una cosa, tartamudeé. ¿Qué?, preguntó, sus ojos fijos en los míos. No puedo vivir sin ti, exhalé, y su mano se deslizó de mi mejilla a mi cuello, luego a mi nuca, atrayéndome hacia él. Sus labios encontraron los míos de nuevo. Este beso fue profundo, desesperado, lleno de pasión prohibida. Yo le correspondí con la misma intensidad, sintiendo como sus manos se deslizaban por mi cintura, pegándome a su cuerpo. Era el fuego que me quemaba por dentro. Estábamos en la cocina, a pocos metros del dormitorio de Esteban. Estaba mal, era una locura. Pero no podía parar. Sus besos bajaron por mi cuello, mis clavículas. Mi cuerpo temblaba con cada toque. Me sentía completamente a merced de este hombre. De repente, escuchamos pasos. Lentos, indecisos. Escuchamos los pasos. Lentos, cautelosos. Un crujido sutil en el piso de madera. Nos separamos bruscamente. Yo me quedé inmóvil, pegada a Ricardo. Nuestros corazones latían al unísono, amortiguando el crujido de las tablas. Él me rodeó la cintura con un brazo, como intentando protegerme, esconderme de la amenaza inminente. Cientos de pensamientos pasaron por mi cabeza, ¿y si era Esteban? ¿Y si lo había visto todo? ¿Cómo justificaríamos nuestra cita nocturna en la cocina? Mi vestido azul cobalto me pareció de repente demasiado ajustado, incapaz de ocultar ningún detalle de nuestro crimen. La puerta de la cocina se abrió suavemente. Cerré los ojos con fuerza, preparándome para lo peor, pero en lugar de Esteban, apareció su abuela. Doña Carmen, la abuela de Esteban. Vivía en la habitación contigua y sufría de insomnio. Su silueta se dibujó en la tenue luz del pasillo. Oh, son ustedes, Ricardo, y usted, mi niña. Insomnio. Yo también tomaría un poco de agua de Jamaica,
pero me da pereza levantarme, murmuró con voz adormilada, frotándose los ojos. Sentí un escalofrío. No era Esteban, gracias a Dios. Pero el alivio fue reemplazado por un escalofrío de pánico. Ricardo me soltó inmediatamente, sus manos temblaban. Aclaró su garganta. Sí, doña Carmen, no podemos dormir. Estaba preparándome un café, mintió, señalando la cafetera vacía. Yo me quedé paralizada, incapaz de decir una palabra. Bueno, no los molestaré. Iré a tomar un poco de agua, tal vez, dijo la abuela. Tan lenta como apareció, desapareció en la oscuridad del pasillo. Exhalamos al mismo tiempo. La tensión era tan densa que se podía cortar con un cuchillo. Ricardo se giró hacia mí, y en sus ojos vi una mezcla de alivio, miedo y un deseo aún latente. Estuvo cerca, susurró. Su voz era apenas audible. Solo asentí, sin poder hablar. Mi cuerpo seguía temblando. En ese momento, comprendí cuán peligroso era el juego que estábamos jugando. Pero al mismo tiempo, sentí una extraña excitación. La adrenalina que me inundaba era embriagadora. Los días siguientes estuvieron llenos del constante miedo al descubrimiento. Esteban estaba feliz, lleno de energía, y yo me esforzaba por igualar su estado de ánimo. Tuvimos citas, patinamos en el parque, y viajamos a la vibrante ciudad de Guadalajara para un festival. Para el viaje a Guadalajara, elegí un atuendo que evocaba la libertad, una minifalda de gamuza en color camel y unas sandalias planas de cuero con correas que se anudaban a mis pantorrillas, mostrando mucha pierna de una manera juvenil. Quería verme relajada. Sentía la mirada de Ricardo sobre mí todo el tiempo, incluso cuando estaba en otra habitación. Estaba en todas partes, en mis pensamientos, en mis sueños. En el Festival de Guadalajara, Esteban nos propuso jugar a un escape room temático. Era fascinante, y tuvimos que buscar pistas en diferentes rincones de un edificio antiguo. En un momento, cuando Esteban se distrajo, Ricardo, accidentalmente, terminó junto a mí en un rincón oscuro. Se inclinó para recoger una pista, y su mano se deslizó por mi pierna, justo por encima de la rodilla, deteniéndose allí por un instante. Sentí escalofríos. Fue tan fugaz, tan inocente a la vista externa, pero para mí fue como un relámpago. Su toque era tierno, pero firme. Entendí que él todavía me deseaba. Apenas pude contener un gemido. Esa noche, al regresar, Esteban se durmió casi al instante, exhausto por el camino y las impresiones. Fui a la ducha, intentando lavar el estrés del día. Cuando salí, envuelta en una suave toalla de baño, encontré a Ricardo sentado en mi cama. Me miró, y había tanto en sus ojos que no pude resistir. ¿Qué haces aquí?, susurré, abrazándome. Ya no puedo más, dijo. Su voz era baja y ronca. Se levantó y caminó lentamente hacia mí. Sentí mi corazón latir salvajemente. Su mirada recorrió mi cuerpo cubierto por la toalla. Sentí mis mejillas arder. Esto está mal, susurré, pero no me moví. Lo sé, respondió, y sus manos lentamente subieron por mi cintura, atrayéndome hacia él. Estaba tan cerca que sentía su aliento en mi piel. Puse mis manos en su pecho, sintiendo el latido de su corazón. Sus labios se posaron en los míos, y fue un beso lleno de desesperación, pasión y una fuerza prohibida. Le correspondí, sintiendo como mi cuerpo temblaba con cada toque. Me levantó en brazos, y yo rodeé su cintura con mis piernas. Me llevó, y me sentí ligera, ingrávida, totalmente rendida a su voluntad. Estábamos en mi habitación, a solo unos pasos de Esteban dormido, pero no importaba. El mundo se redujo a nosotros dos. Me bajó sobre la cama, y sentí la suavidad de las sábanas. Él se inclinó sobre mí. Solo veía sus ojos, llenos de fuego. Lentamente comenzó a desatar la toalla, y sentí cómo se deslizaba de mi cuerpo. El aire fresco rozó mi piel, provocando escalofríos. Cerré los ojos, entregándome al momento. Sus caricias eran suaves, pero insistentes. De repente,
escuché un ruido. Un sonido fuerte y repentino. No era un crujido, ni un susurro, sino algo metálico que cayó con estrépito al suelo, en el cuarto de Esteban. Me quedé paralizada de horror, mirando a Ricardo. Sus ojos estaban muy abiertos, y vi que intentaba procesar lo que había sucedido. La toalla, que apenas cubría mi cuerpo, se deslizó lentamente, pero ni siquiera lo noté. El mundo se había reducido a ese sonido y lo que podría significar. ¿Qué fue eso?, susurré, pero mi voz se quebró. Ricardo se levantó rápidamente de la cama, un movimiento brusco, como un depredador. Me arrojó la manta que estaba en la silla, y sus manos temblaban ligeramente. «Quédate aquí, iré a revisar», dijo. Su voz era baja y tensa. Lo agarré del brazo. «No, no vayas». «¿Y si?» No pude terminar la frase. ¿Y si él veía? ¿Y si de repente lo entendía todo? Ricardo negó con la cabeza. «Tengo que hacerlo. Si algo pasó, podría estar en problemas». Abrió cuidadosamente la puerta de mi habitación y miró al pasillo. Silencio. Solo el latido frenético de mi corazón resonaba en mis oídos. Me quedé sentada en la cama, acurrucada, apretando la manta contra mí. Cada segundo se sentía como una eternidad. ¿Qué encontraría él allí? ¿Qué diría? Mi imaginación pintaba las peores escenas. Esteban en el umbral, el rostro desfigurado por la ira, los ojos llenos de traición. Sentí que me invadía la náusea. De repente, escuché la voz de Esteban. Sonaba amortiguada, pero logré distinguir las palabras. «Papá, ¿qué es esto? Te pedí que no tocaras mis cosas». La voz de Ricardo era tranquila, incluso ligeramente culpable. «Lo siento, hijo, solo pasé y tropecé con algo. Pensé que te habías despertado por el ruido». El alivio me inundó. Parecía que habíamos evitado la catástrofe. Cerré los ojos, tratando de calmar mi cuerpo tembloroso. Un minuto después, Ricardo regresó a mi habitación. Cerró la puerta y se apoyó contra ella, respirando pesadamente. En sus ojos había una mirada de cansancio y una especie de distancia. «¿Qué pasó?», pregunté, mi voz aún temblaba. «Rompió su avión a escala favorito. El que le regaló el tío Fernando. Está muy molesto», dijo Ricardo. Parecía devastado, pero no por el avión. Me levanté de la cama y me acerqué a él, poniendo mi mano en su hombro. «Ricardo». Me miró, y en sus ojos ya no había pasión ni deseo, solo agotamiento y dolor. «Esto tiene que parar», dijo. Su voz era apenas audible. Mi corazón se encogió. «¿Parar qué?», pregunté, aunque ya sabía la respuesta. «Todo esto está mal. Eres la prometida de mi hijo. No podemos hacer esto», dijo, dando un paso hacia atrás. Sentí que algo dentro de mí se rompía. Pero tú también lo querías. Tú me. Negó con la cabeza. Lo sé, y me siento terriblemente culpable contigo, con Esteban, conmigo mismo. Fue una locura. No podemos arruinar su vida. Ni la tuya. Lo miré, y las lágrimas comenzaron a rodar por mis mejillas. Este no era el Ricardo que había conocido en los últimos meses. No el que me había tocado con tanta ternura, el que había encendido un fuego en mí. Era un extraño, distante y frío. ¿Así que quieres que simplemente lo olvidemos todo? ¿Como si nada hubiera pasado?, pregunté, con la voz llena de amargura. Debemos. Por Esteban, por todos, respondió, evitando mi mirada. Sentí un dolor que nunca antes había experimentado. No era solo decepción, era el colapso de todo lo que había construido dentro de mí. Todos esos deseos prohibidos, todos esos sentimientos que había cultivado, ahora resultaban ser innecesarios, desechados. Lo miré, sus ojos apagados, su rostro que de repente parecía tan viejo. Comprendí que este juego loco y peligroso, realmente había terminado.
Pero no como lo había imaginado. No con una revelación, ni con un gran escándalo, sino con este rechazo frío y distante. Salí de la habitación sin decir una palabra. Pasé por delante de la habitación de Esteban, donde todavía estaba lidiando con su modelo roto. Escuché su murmullo frustrado. En ese momento, no me importó. Mi mundo se había derrumbado, llevándose consigo todo lo que me era querido. Me encerré en el baño, abrí la ducha y me senté directamente en el suelo, dejando que el agua fría cayera sobre mí. Lloré en silencio, pero con tanta fuerza que sentía que mi cuerpo se desgarraba. El agua fría se mezcló con mis lágrimas ardientes. Me sentí vacía, traicionada. Y no solo por él, sino por mí misma. Esteban volverá a mi vida, tan cariñoso y confiado como siempre. Yo interpretaré el papel de la novia perfecta a su lado. Pero algo dentro de mí había cambiado para siempre. Una parte de mí murió en esa habitación, bajo esas frías corrientes de agua. Sabía que nunca podría olvidar a Ricardo. Ese Ricardo que había despertado algo en mí que nadie antes había logrado. Esta historia había terminado, pero sus consecuencias apenas comenzaban. ¿Qué vendría después? ¿Podría vivir con este secreto, o me destrozaría?